Bueno, ahora sí, buenas tardes. Muchas gracias por participar en este webinar, en el cual voy a tratar de explicar esencialmente cómo está estructurado este nuevo reporte que tiene como origen la fuente de datos publicada por el Registro Único de la Vivienda, el RUV, en el SNIP. Esta base de datos que está identificada como días de inventario, está hace relativamente poco tiempo publicada y al acceso de todos, de manera tal que más allá de las visualizaciones que yo he tratado de armar para presentar esos datos, que son muchos, de una manera, eh, digamos, interactiva y ágil para el usuario, cada uno ya puede hacer la descarga de estos datos. Eh, Voy entonces ahora a compartir pantalla para poder empezar con la explicación. Bueno, espero que ahora ya estén viendo la pantalla. En realidad, este reporte está compuesto de tres secciones. La primera que identificamos con un calendario por el hecho de que las variables principales que vamos a estar manejando son variables relacionadas con las fechas. La segunda sección está más identificada con indicadores, con KPIs. Es una manera de ir filtrando la data a través de gráficas. Y la última es un sistema de gráficos que se llama Sankey. Es algo también bastante novedoso para mí. El primer punto para aclarar es que la base de datos, repito que se la identifica como días de inventario, está referida a las fechas de venta como variable principal. Las demás son variables dependientes de la fecha de venta. Y el periodo de ventas que abarca es del año 2015 hasta el año 2024. En este caso es hasta el 31 de mayo del 2024. Como pueden ver acá, no está ordenada por año, sino que está ordenado por volúmenes de transacciones. Entonces, en este periodo del 2015 al 2024, vemos que en el 2018 fue donde se produjo el mayor volumen. Cada una de estas gráficas va a actuar como un filtro para ver de este 1.510.000 registros qué es lo que nos interesa. Por ejemplo, pudiéramos decir que nos interesa ver qué pasó con la evolución de la vivienda popular. Entonces, filtramos la vivienda popular y nos va a quedar la información referida a 646.000 registros. Y más allá de este extraño pico que se observa acá, podemos ver una clara caída en lo que se refiere a los tiempos, ¿no? Vemos que aquí ya a partir del 2020 empieza a caer bruscamente la producción de vivienda de tipo popular. En cambio, si usamos este mismo método, podemos ver que la vivienda tradicional no tuvo esa misma situación y tenemos, sin embargo, ahí también ese pico extraño, pero una clara tendencia ascendente. Podemos filtrar también por cualquiera de estas variables, por los polígonos de contención urbana, por el organismo otorgante, si es la banca, si son Infonavit o Fobiste fundamentalmente, la CONAVI, sociedad hipotecaria, o bien podemos tomar una fecha determinada, por ejemplo, el 2023, le damos clic aquí y nos va a mostrar ya la evolución de ese 2023 a nivel de trimestre. Si lo queremos ver a nivel mensual, en este icono de aquí abajo aparece un signo más, le podemos hacer más y entonces vamos a ver la información a nivel mensual. Le damos clic en menos y volvemos a la situación original. Vamos a notar algunas cosas extrañas, a mí me llamaron la atención, pero es lo que está dentro de la base de datos, ¿no?
Acá tenemos la fecha de registro de vivienda. Entonces, según esta base de datos, tenemos 15 viviendas que se registraron en el 2007 y sin embargo se vendieron en el 2023. O tenemos eh, dos viviendas que se terminaron de construir en el 2012 y se vendieron en el 2023. Bueno, como pueden ver por la cantidad de datos, no tiene mayor relevancia desde el punto de vista estadístico, pero son cosas que sí llaman la atención. También acá podemos filtrar eventualmente si nos interesa analizar un estado en particular, ¿no? Podemos decir, bueno, vamos a seleccionar eh, Nuevo León. Entonces seleccionamos de aquí Nuevo León y nos va a quedar la base solamente referida a las operaciones en Nuevo León, donde cada puntito es un registro de una de estas operaciones y cuando ponemos el cursor nos va a indicar la entidad, el municipio, en qué polígono, la superficie construida, el precio de venta, el monto del crédito, si recibió o no algún subsidio, el porcentaje del financiamiento y las coordenadas de la ubicación. Bueno, un detalle, cuando aplicamos filtros tenemos dos maneras de retirarlos. Cuando es cuando es una gráfica, hacemos clic sobre el mismo campo que usamos para filtrar. Si yo quiero filtrar 2023, le voy a dar clic aquí. Y si quiero volver a quitar el filtro, le vuelvo a dar clic ahí. Si combinamos los filtros y usamos 2023 y dentro de 2023 quiero saber cuánto fue de la banca, entonces, y estamos en el estado de Nuevo León, para retirar esos filtros, tengo que ir en el orden inverso al que lo apliqué. Quito primero el de la- los datos referidos a las entidades otorgantes, quito luego el del año y por último quito con este embudito o bien seleccionando todo para remover el filtro con clic. Bien, esta entonces es la primera sección. La segunda sección eh, tiene, digamos, información similar a la primera con algunas características particulares. Presentamos en forma de pie las gráficas que tienen que ver con los polígonos de contención urbana. Entonces podemos ver cómo se ha distribuido, digamos, polígonos 1, 2 y 3, y en realidad lo que aquí dice U4 es fuera de contorno. Lo podemos ver por clase inmueble. Acá tenemos una gráfica interesante, nada que no sepamos, pero digamos lo podemos ver gráficamente, cuánto del total tenemos a través de subsidio, con subsidios y cuánto sin subsidios. Si selecciono subsidios, vamos a ver claramente que llegan hasta el año 2019 y en mucho menor medida de lo que eran los años precedentes. Fue cuando, digamos, ya dejaron de otorgarse subsidios. Esta gráfica nos muestra cuál es el precio de venta declarado versus, que es la información que está en las barras, versus el precio de venta en el que se realizó la operación. Claramente acá tenemos promedios, en este caso son por años. Si lo queremos ver con mayor nivel de detalle, también en este caso podemos darle clic en esta barra para entonces poder verlo a nivel trimestral. Si queremos volver al año, lo hacemos desde este icono aquí arriba y volvemos a la información anual. Esta gráfica de barras apiladas, en lo personal a mí siempre me molestan estas gráficas de barras apiladas cuando las veo en un PDF o en un PowerPoint, que suelen tener algún cuadrito en algún costado de la gráfica con las referencias y se me hace muy difícil poder seguir la información. La ventaja de este tipo de plataforma y de poder hacer, digamos, las consultas en forma interactiva es que cuando yo me posicione sobre alguno de estas barras, me va a decir de qué se trata, pero no solamente eso, sino que cuando yo le dé clic, por ejemplo, aquí le vamos a dar en la barra verde,
me la va a aislar del resto de la información y me va a permitir ver con claridad cuál fue la producción, perdón, en este caso ventas, no producción, cuál fue el nivel de ventas para la vivienda tradicional, que quedó en el 100%. Cuando le vuelvo a dar clic sobre el mismo punto que usé para filtrar, ese tipo va a quedar al pie, con lo cual puedo ver claramente un segmento u otro, aislándolo y sabiendo que luego de aislarlo queda en el pie de la base. ¿Mm? Y por último, tenemos estas gráficas de Sankey que son muy llamativas y como decía al principio, no siempre muy fáciles de interpretar. ¿Cómo trabajan? Trabajan básicamente reflejando flujos, procesos. Tenemos distintos tipos que podemos seleccionar aquí. Por ejemplo, la que estamos viendo es una gráfica que va de fecha a dimensión. ¿Qué fecha? En este caso, la fecha a la izquierda, que es esta columna, dice registro. Si yo en realidad lo que quiero ver es por fecha de venta, cambiaré acá, en vez de registro tomo fecha de venta, y entonces ya tenemos la información del 2015 hasta lo que va el 2024. ¿Y qué nos permite ver eso? Por ejemplo, si uno dice, bueno, en el 2018 este, aislamos la información, queda solamente para el 2018, y como puse como dimensión, entendiendo que dimensión son cualquiera de estas variables, me va a decir que en el rango de 2 a 7, perdón, de 2.741 se vendieron 61.000 viviendas, en el rango de 4.158, 26, 22.000, en el rango de 4.158, perdón, de 5.8 a 9, 19.865, en el rango de hasta 2.7, perdón, estamos en el 2018, hasta 2.7, 101.444, y mayor a 9, 11.428. En cambio, si nos vamos ahora al 2023, eh, podemos ver que en el rango de hasta 2.7, donde teníamos antes 101.000, ahora tenemos solamente 12.149. Ha crecido el rango de mayor a 9. Esto lo podemos ver de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si yo digo, me voy al rango de 2741, entonces vamos a ver las ventas totales de ese rango, cómo se distribuyeron a lo largo de los años. Cada vez que le dé clic en alguna de estos cuadritos, no solamente me va a mostrar la información de acá, sino que me va a actualizar todas estas otras variables. Una segunda opción es el tres fechas. En este caso, lo que nos muestra la gráfica es a la izquierda una fecha. Vamos a poner acá, por ejemplo, la fecha de inicio de la construcción. Vamos a poner en el centro la fecha del fin de la construcción y a la derecha la fecha de venta. Entonces, sí es muy llamativa esta gráfica, porque si seleccionamos una fecha de venta, ¿no? Es curioso que acá en el 2022 tengamos ventas de construcciones que iniciaron en el 2014. ¿Mm? Pero bueno, como les decía, es la información tal y como viene de la base de datos. Se puede invertir el orden, uno puede decir, bueno, quiero ver de venta a fin y registro, por ejemplo, ¿no? Entonces acá vamos a estar las fechas que van del 2015 hasta el 2024,
y podemos ver la fecha en que se finalizó la construcción y la fecha en que se hizo el registro. Otra opción es de una dimensión a una fecha, o sea, el inverso al que vimos al principio. Entonces yo acá, por ejemplo, tengo seleccionada como dimensión la económica y como fecha vamos a poner a la derecha la de venta. ¿Mm? Entonces acá podemos ver que, por ejemplo, la vivienda popular, en qué años tuvo los mayores volúmenes de venta. En algunos casos no es fácil distinguirlo por, digamos, dependiendo la configuración de la pantalla, pero este ancho del canal, digamos, del flujo, es el que nos da una referencia del volumen de operaciones. Entonces acá podemos ver que son 100.348 y nos vamos acá y tenemos 10.078. Pero, por ejemplo, entre esta y esta, la diferencia que se puede apreciar es muy poca. Otra de las gráficas es de 3 dimensiones. Entonces, acá podemos decir, por ejemplo, si tengo una clase de vivienda y digo, a ver, la vivienda tradicional, en qué polígonos se ubica. ¿Mm? Y a qué rangos salariales pertenecen. Acá tenemos a su vez el desagregado, porque nos va, como tenemos 3 dimensiones, nos va a mostrar dentro de cada ducto, ductos más pequeños que nos van diciendo cuáles son los rangos dentro de ese mismo grupo. Tenemos esta que va solamente de una dimensión a otra dimensión. ¿Mm? Entonces acá decimos, bueno, la vivienda media, eh, a qué niveles de salario, digamos, llega. ¿Mm? Y tenemos por último de dimensión a fechas. Entonces acá, por ejemplo, en la dimensión de la izquierda vamos a poner subsidios. Y en la fecha en la dimensión de la derecha vamos a poner rangos. Entonces, subsidios sí, y bueno, acá vemos que la mayor parte ha ido hasta los de 2,7, algunos incluso para salarios mayores a los 9, mm, pero la gran mayoría vemos que ha ido hacia los niveles de salarios de de hasta 2,7 veces. Bueno, de esta manera espero haber dado un, un recorrido que les permita saber cómo poder navegar y hacer sus propios análisis y conclusiones. Voy a suspender la grabación en este momento para entrar entonces a contestar cualquier duda que fuera necesaria. Entonces, un segundito, vamos a dejar de grabar. Muchísimas gracias.